Como ha comentado Fernando Jáuregui, somos amigos de hace mucho tiempo. Eso explica la amabilidad de sus palabras, amabilidad que reproduce un artículo que leí hace muy poco en un periódico que él dirige, en que tuvo la singularidad, la excepcionalidad y la rareza de decir que yo era un buen ministro de Exteriores. Hizo luego una advertencia, porque me conoce de tiempo, que yo era capaz de estropear una conferencia con tal de hacer un chiste o mostrar un rasgo de humor, cosa que prometo no hacer en este coloquio. Aunque es probable que alguno se me escape, porque yo siempre recuerdo aquella anécdota cuando a Virgilio, su padre, disgustado porque no estudiaba, le quiso hacer prometer que jamás volvería a escribir poesía. La respuesta de Virgilio es muy conocida: "Juro, juro te pater nunquam componere versus", que es el mejor poema que se ha escrito nunca en lengua latina. Yo, visto que se trata de una reunión de emprendedores, que es un tema que preocupa enormemente en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, si algo caracteriza al nuevo Ministerio de Asuntos Exteriores, al nuevo equipo del Ministro de Asuntos Exteriores, su preocupación por la economía. Es sabido que la labor de un gobierno es gobernar, es dirigir, es tomar decisiones. Y quiero subrayar que el objetivo de este gobierno, del gobierno como órgano colegiado, es salir de la recesión, crecer y crear empleo. Y en esa labor colectiva, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación le corresponde una tarea extraordinariamente complicada en los tiempos que corren, que es recuperar la confianza en España, en los mercados y en las instituciones. Recuperación de confianza que es absolutamente necesaria para atraer el ahorro que España necesita para financiar su economía, dada la escasez y la debilidad de nuestro ahorro interno. Le corresponde recuperar la confianza para atraer las inversiones que necesitamos para crear empleo. Yo ahora salgo para Valencia, en donde tengo la fortuna de asistir el lunes a la planta Fora al anuncio de una nueva línea de producción que se va a instalar en la fábrica de Almusafes, cosa especialmente bienvenida en los momentos de desempleo que vivimos. Le corresponde, además de atraer ahorro para financiar la deuda y traer inversiones para crear empleo, ayudar a las empresas españolas a exportar desde España. Y le corresponde, en tercer lugar, apoyar a las empresas españolas a conquistar, establecerse o expandirse en los mercados internacionales donde están. Esa labor es especialmente delicada, especialmente difícil. Es distinta según se trate de empresas grandes que empresas pequeñas. Las empresas grandes tienen normalmente medios para investigar, para establecerse y para seguir en los mercados en donde están. La labor del Ministerio de Asuntos Exteriores es ayudarle en las licitaciones y concursos que tienen que emprender, y eso responden gran parte de los viajes que han hecho todas las instituciones del Estado, empezando por las que ha hecho Su Majestad el Rey, las que ha hecho la Reina, las que hace el Príncipe. Hoy mismo está en México entrevistándose con empresas españolas. Y la otra vertiente, si la primera es ayudarles a ganar licitaciones, a establecerse, en definitiva, a conquistar y a competir con las empresas de otras nacionalidades en los concursos que allí se convocan, la otra es ayudarle cuando tienen un litigio o un conflicto, cosa que por desgracia es más frecuente de lo que a mí me gustaría en estos momentos. Con la pequeña y la mediana empresa, la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Administración General es distinta. La pequeña y la mediana empresa tiene menos medios de saber qué es lo que está pasando, de saber cuáles son las oportunidades que se presentan en los mercados externos, de saber cuáles son los requisitos y condiciones que una empresa tiene que cumplir para establecerse en un país extranjero. Y en esa labor nosotros les intentamos ayudar a través de nuestra red diplomática, que consta de 118 embajadas y cerca de 300 consulados. En 54 embajadas y 47 consulados no tenemos un agregado comercial, y estamos formando
a los diplomáticos que allí están para que suplan esa carencia y sean capaces de ayudar a nuestras empresas, singularmente a las pequeñas, y vamos a poner en marcha, dentro de la iniciativa de la marca España, una red intranet para suministrarles la información que necesitan. Información que queremos suministrarles antes de que partan al viaje, antes de que empiecen a navegar y que intentamos completar una vez que estén ahí. En esa labor, la labor institucional no basta. Es necesario contar con el apoyo de las grandes empresas españolas que ya están allí establecidas, lo que llamamos el efecto atracción, ayudarles a recorrer el camino que ellos recorrieron, y singularmente es importante el apoyo de nuestro sector financiero. Tenemos dos de los grandes bancos mundiales que están especialmente establecidos y conocen bien la realidad iberoamericana y su apoyo y su financiación. Por cierto que la CAF es una de las instituciones que más financian junto al Banco Interamericano de Desarrollo, pero las instituciones privadas tienen que hacerlo, y esa es la labor que intentamos hacer a través de la marca España. Dicho eso, y antes de terminar refiriéndome en concreto a la visión que desde el Gobierno tenemos de cómo deben ser nuestras relaciones con Iberoamérica, que hemos intentado plasmar en ese título de la Cumbre de Cádiz, una relación renovada, quiere decir una relación nueva para el siglo XXI, incidiendo en el fenómeno del cambio que se ha producido en las dos orillas del Atlántico y que necesariamente producen un cambio en el tipo de relación, quiero hacer dos pinceladas muy cortas. En primer lugar, he creído siempre que la política exterior española será tanto más sencilla, tanto más fácil, si cultivamos los dos anclajes clásicos en que debe estar sostenida, los dos pilares que tienen que anclar nuestra política exterior. Uno es la Unión Europea, de la que somos miembros importantes, somos la cuarta economía de la zona euro. La otra es la relación transatlántica, es decir, nuestra relación con los Estados Unidos de América. Si esos dos anclajes son firmes, son sólidos, son estables, podremos abordar con mucha más tranquilidad, con mucha más seriedad y con mucho más éxito lo que son los ejes tradicionales de la política exterior española: el Mediterráneo, Asia-Pacífico y singularmente Iberoamérica. Estamos hablando de Iberoamérica y por tanto voy a hablar poco de la Unión Europea. Sí decir que España en la Unión Europea ha constituido siempre el socio más importante, el embajador más relevante que los países americanos hayan tenido y puedan tener en el futuro. España ha jugado un papel esencial en lo que ha sido la negociación y culminación de los acuerdos de asociación ya en vigor con Chile y con México. Hemos jugado un papel esencial en la negociación y en la discusión de los acuerdos que entrarán en vigor muy pronto, Perú, Colombia y Centroamérica. Y estamos siguiendo con especial atención las vicisitudes de la negociación con Mercosur, negociaciones que se han visto alteradas por los cambios políticos en la región. No en menor la actitud proteccionista de algunos países de Mercosur, singularmente Argentina, la entrada de Venezuela en el bloque de Mercosur, que responde a una filosofía política y económica distinta a lo que es el bloque tradicional favorable al libre cambio, y la posible entrada también de Bolivia, que también responde a una filosofía peculiar, y eso no es un juicio de valor. Cuando se intentó llegar a un acuerdo con la entonces Comunidad Andina, no fue posible llegar a un acuerdo regional por la oposición de tres países, Ecuador, Bolivia y Venezuela, que forman parte del eje bolivariano y que hicieron de la oposición a lo que ellos consideran acuerdos de libre comercio, aunque el acuerdo con Europa es un acuerdo preferente de comercio, no un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero que hicieron de la oposición a este tipo de acuerdos un eje de su política exterior. Eso está cambiando, desde luego está cambiando en Ecuador, y espero que cambie si es que queremos llegar a un acuerdo conjunto con Mercosur, en donde, insisto, se ha incorporado ya Venezuela y es posible que se incorpore Bolivia. Pero el punto que yo quiero transmitirles a ustedes es que España, dentro de la Unión Europea, mira fundamentalmente al Mediterráneo, al norte de África, y mira a Iberoamérica, mientras que otros países están infinitamente más preocupados por lo que se llama la vecindad este. España debe ser
el canal por el que se canalicen, perdón por la redundancia, estas iniciativas. Dentro de la Unión Europea, España tiene un papel esencial, también cada vez más importante, en lo que va a ser la política europea en el norte de África. Política europea que va a cobrar en términos relativos una mayor importancia por el cierto desdén que los Estados Unidos están manifestando hacia esa parte del mundo, desdén que probablemente se acentúe también en el Medio Oeste, si es verdad, como parece, que los Estados Unidos en muy poco tiempo alcanzan la autosuficiencia energética. El interés de Estados Unidos en la zona del Medio Oeste, en que en estos momentos están seriamente implicados, puede disminuir seriamente en el momento en que Estados Unidos no dependa de fuentes externas para satisfacer sus necesidades energéticas. Pero con independencia de que la Unión Europea tenga que asumir más protagonismo, ha sido evidente en Libia, es probable que lo sea también en Siria. Dentro de la Unión Europea, España tiene un papel esencial porque tiene una preocupación esencial y porque tiene una experiencia especial en los países que están abordando ahora el llamado fenómeno de la primavera árabe. Mi convicción en este tema es que la primavera árabe será solamente si es una primavera política acompañada también de una primavera económica. Si quieren ustedes que ilustre esto con una anécdota, en la última entrevista que tuve con Shimon Peres, presidente de Israel, después de lo que fue la revolución en Egipto, Shimon Peres me dijo: desengáñense, el problema no es solo político, el problema es económico. Y me dijo: mire usted, cuando se produjo la revolución de los coroneles en 1952 había 18 millones de egipcios. Hoy hay 85 millones de egipcios con el mismo agua y los mismos recursos naturales. La anécdota puede extrapolarse también a todo el resto de los países, los que han elegido la revolución, como Libia, Túnez, Egipto, los que han elegido las reformas, como es Marruecos y el caso de Argelia, y desde luego a los que han elegido la involución, como es Siria. España está extraordinariamente interesada en esa fachada sur del Mediterráneo, entre otras cosas, porque esa es nuestra frontera natural. Por eso en la Unión Europea, cada vez que se discuten los fondos de vecindad, seguimos empeñados en que la distribución sea 2/3 vecindad sur, 1/3 vecindad este. Pero dicho eso, la primavera árabe, que tanto nos preocupa, depende de una transición política razonable, una transición inclusiva, una transición no sectaria, una transición, en definitiva, hacia una democracia islámica lo más parecido posible a una democracia occidental, pero también depende de su desarrollo económico. Y en ese desarrollo económico, España puede ser puente de la Unión Europea y puede ser puente de las empresas latinoamericanas que quieran aprovechar esa oportunidad que nosotros les ofrecemos. Conocemos el terreno, estamos cerca, tenemos unos vínculos políticos y económicos de una enorme importancia, estamos ganando buenos e importantes concursos en esa zona y nada nos gustaría más que servir de acompañante a las empresas latinoamericanas que quieran invertir en España, donde serán más que bienvenidas, como acaba de decir el príncipe de Asturias, en México, sino también en el norte de África. El otro peligro que se nos presenta en el norte de África es el peligro externo. Singularmente la evolución en Siria. Acabamos de reconocer a la coalición de fuerzas opositoras que se ha reunido en Doha como representante legítimo del pueblo sirio, representante legítimo que estará en condiciones de establecer unas negociaciones con el sector reformista del régimen, aludiendo a nuestra experiencia de UCD, y que dé solución a un problema que no tiene salida militar sobre el terreno, ni tiene salida en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dado el veto de Rusia y China a estas experiencias. El otro gran peligro que se cierne sobre el norte de África es la situación del Sahel. Sahel, singularmente en Mali, pero no solo en Mali, nos encontramos que más de la mitad del país, una extensión mayor que lo que es Francia, esté ocupada hoy por fuerzas terroristas que exportan la yihad prácticamente a todos los países limítrofes y pueden desestabilizar todo el norte de África. España es partidaria de una resolución del Consejo de Seguridad que autoriza una intervención militar que debe ser protagonizada en exclusiva por los países africanos, singularmente por los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, 15 países bajo la CEDEAO,
con el apoyo de Argelia, que no siendo miembro de la CEDEAO, tiene también una importancia capital en la zona. Eso espero que se produzca dentro de 2 o 3 meses. La hoja de ruta que se ha diseñado y que en la que España ha estado muy activo es primero la institucionalización definitiva del gobierno de Bamako, del gobierno del sur, la alianza con las fuerzas del norte que puedan incorporarse a las fuerzas aliadas en contra de las fuerzas yihadistas. No cabe duda que hay que hablar con el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad. También probablemente con Ansar Dine, si la tesis argelina de que no son yihadistas, sino que pueden colaborar y respetarían la integridad territorial y la laicidad relativa del nuevo régimen, y desde luego siendo los enemigos a batir Muyao y Al-Qaeda del Magreb, que están poniendo en riesgo todo África. No solo la cornisa que va del Atlántico hasta Somalia, sino también Nigeria, donde tienen vínculos con otra organización terrorista. Y entro en el tema de América Latina. Hay una cita muy socorrida, que se repite mucho, decía Ortega y Gasset, que América Latina es el gran honor y el gran deber de España. Y lo sigo creyendo. Creo que si el Mediterráneo es importante para nosotros, lo es también Asia-Pacífico, y aprovecho para agradecer a los países, a los gobiernos de Colombia, de Perú, de México y de Chile, que nos hayan conferido la calidad de miembro observador en la Alianza del Pacífico, que es la gran alianza por la que queremos penetrar en esos mercados emergentes que reúnen, para dar una sola cifra, 310 millones de americanos y 350 millones de asiáticos que tienen una renta media superior a 45.000 euros. Es decir, las oportunidades están ahí, vamos a hacer un esfuerzo inmenso en esa zona. Pero vuelvo al tema Iberoamérica. He dicho anteriormente que el lema que elegimos para la cumbre americana fue una relación renovada para el siglo XX. Es mi absoluta convicción que las relaciones, veo aquí buenos amigos, el presidente Samper, presidentes de gobiernos peruanos, las relaciones han cambiado enormemente porque la situación ha cambiado en los dos lados del Atlántico. Si hace 15 años en América Latina se hablaba de inestabilidad, de asonadas o de populismo, y en Europa, en la Unión Europea, se hablaba de una democracia estable, consolidada y prácticamente exportable sin cambiar. Las cosas han cambiado, y hoy en América Latina, con matices, con diferencias y con excepciones, la democracia parlamentaria es un régimen que nadie discute. Si hace unos 10 o 12 años la Unión Europea crecía, eran unos años de expansión y de crecimiento, como que ahora se recuerdan con añoranza, en América Latina se hablaba de la década perdida. Y si hace unos años nosotros habíamos culminado en 1999 el proceso de integración europea que parecía caminar en franquía con el establecimiento de una moneda común, mientras que en América Latina la desunión e incluso las divisiones y las guerras civiles eran la moneda corriente, hoy eso ha cambiado. La América Latina crece mucho más que la zona euro, crece mucho más que la Unión Europea y tiene unas oportunidades y unas expectativas mejores que la Unión Europea. Y en términos de integración, el proceso europeo parece estancarse como consecuencia de nuestra incapacidad de completar la moneda única con un gobierno económico, con un banco central que merezca el nombre de tal, en definitiva con una institucionalización federal, que es el resumen o la culminación necesaria de una moneda común. En América Latina el proceso de integración es cada vez más fuerte. Dubitativo, se discute entre UNASUR, se discute CICELAC, pero en definitiva parece que la integración iberoamericana camina y culminará probablemente o se materializará en una red de infraestructuras, por ejemplo energéticas, que puede dar enormes oportunidades a las empresas españolas. Y ese cambio de relación en América Latina, ese cambio de horizontes, de perspectivas, ha determinado también que América Latina, que hace unos años miraba a la Unión Europea, aunque solo fuese para compensar la hegemonía de los Estados Unidos después del consenso de Washington, ha dejado de mirar a la Unión Europea, entre otras cosas porque Estados Unidos parece dar la espalda a la región y América Latina empieza a mirar hacia el Pacífico. La presencia de la Unión Europea en general y de España en particular ha disminuido,
y ha disminuido precisamente en los momentos en que el porvenir de América Latina es más brillante, lo cual parece una torpeza digna de mentes bastante poco lúcidas. Nosotros queremos cambiar eso, pero tenemos que cambiarlo sabiendo que ha cambiado la relación de fuerzas, gracias a Dios, en favor de América Latina, que por tanto es una relación distinta a la que tuvimos hasta hace unos años, que es una relación infinitamente más igualitaria y que es una relación que tiene que materializarse en proyectos concretos. Hemos celebrado 22 cumbres. Esas cumbres se solapan ahora con las cumbres Unión Europea-América Latina. Por eso hemos puesto en marcha un grupo de trabajo presidido por el expresidente Lagos, del que formará parte Enrique Iglesias y Patricia Espinosa, la todavía canciller de México, para pensar cuál es el futuro, cuál es la periodicidad y cuál es el contenido de las cumbres a partir de ahora, cosa que se hará en Panamá, donde se celebrará la cumbre siguiente. Y en Cádiz hemos puesto los raíles para que, huyendo de la palabrería hueca, hablemos de temas concretos. Y hemos hablado mucho de pequeña y mediana empresa. Hemos aprobado una carta de transparencia, hemos aprobado la Carta de la Pequeña y la Mediana Empresa, hemos hablado de la financiación de la CAF, la Pequeña y la Mediana Empresa, y hemos puesto en marcha un centro de arbitraje y de mediación que evite que los conflictos se eternicen en el tiempo, porque no hay nada peor para el inversor que la pérdida de seguridad jurídica o la lentitud de la justicia en resolver. He aludido antes a la preocupación constante que tenemos por Asia. Yo acabo de volver, los viajes que hemos hecho con Su Majestad el Rey a India son el que haremos probablemente a China, el que yo he hecho a ASEM, donde estaba sentado el 60% de la población en el Producto Interior Bruto Mundial, o en Singapur. Dicen que hay un renovado interés por los capitales asiáticos hacia América Latina, pero también que muchos de esos capitales asiáticos les gustaría contar con la asistencia, con la colaboración y con la participación de empresas españolas que están allí, que tienen la ventaja del idioma, un idioma que hablan 500 millones de personas, 23 países como lengua oficial, es la segunda lengua más aprendida del mundo y la segunda más utilizada en Internet, que cuenta con nuestra experiencia de muchos años. Somos el segundo inversor en América Latina, lo seguimos siendo, y somos el segundo inversor en una economía tan prometedora como Brasil. Hemos cometido errores, hemos cometido aciertos, y las dos cosas, como un emprendedor sabe, un emprendedor que no haya fracasado 2 veces ni es un emprendedor ni es nada, y nosotros hemos fracasado ya más de 2 en algunas experiencias en América Latina y nuestra experiencia es importante. Tenemos que buscar fórmulas de participación conjunta en Iberoamérica con esos capitales prometedores, lo mismo que tenemos que buscar fórmulas de participación con los capitales latinoamericanos que quieran invertir en la Unión Europea. Nosotros somos la mejor puerta de entrada, o en el norte de África. Termino diciendo, si damos algo, damos importancia en el Ministerio, es como he dicho anteriormente, a recuperar la confianza en España. La confianza en España que se hace trasladando una imagen de España hacia adentro y hacia afuera. La marca España, que hubo ayer una magnífica conferencia del Alto Comisionado Carlos Espinosa de los Monteros, en que dio cuenta de cuáles son las evidencias empíricas sobre las que vamos a apoyar nuestra actuación. Y contaba Carlos Espinosa de los Monteros que gracias a la colaboración de distintas instituciones, no la menor el Instituto Elcano, sabemos que la imagen de España, la marca España, que ha caído notablemente en el interior, probablemente quienes menos confían en España somos los propios españoles, en este año ha mejorado notablemente en todo el mundo con la excepción de Japón. Por eso vamos a hacer el año que viene un año en Japón, pero lo importante es que eso ha mejorado en todo el mundo. Y eso, yo soy muy poco retórico, soy muy concreto, soy muy práctico, se ha traducido en algunas cosas importantes. Se ha traducido que en unos años de tristeza económica con lo que estamos viviendo, lo único que va bien es el sector exterior. El modelo económico español que este gobierno heredó era un gobierno que se basaba en 3 pilares, 3 singularidades que nos hacían diferentes del resto del mundo. Un enorme endeudamiento, 400% del Producto Interior Bruto el año que llegamos al gobierno, una inversión masiva en sectores muy poco productivos, singularmente el ladrillo, y en tercer lugar una pérdida de competitividad por 2 vías, porque nuestros costes laborales unitarios subían por encima de nuestros competidores y nuestros socios hasta 2008,
y porque desde el año 2004 estábamos perdiendo en esos intangibles que miden la calidad de un sistema económico y que ustedes conocen muy bien. La libertad de emprender, de crear una empresa, la libertad de hacer funcionar una empresa, la libertad para contratar o despedir trabajadores, la facilidad para hacer negocios, la facilidad de moverse en un entorno administrativo amigable y no hostil, lleno de obstáculos, barreras y dificultades que hemos sido capaces de ir montando a lo largo de este año de superposición de poderes nacionales, regionales, locales, etcétera, que dificultan la actividad empresarial. Y esas tres singularidades, el endeudamiento, el ladrillo y la pérdida de competitividad, han determinado 4 manifestaciones específicas, también singulares. Una caída del Producto Interior Bruto de empleo mayor que la de nuestros socios. En segundo lugar, un desequilibrio con nuestras cuentas en el exterior. Llegamos a tener un 11% del PIB y eso es la deuda que debemos fuera. Un deterioro notable en nuestras cuentas públicas y un deterioro contable en nuestro sistema financiero. No tengo que insistir en estos temas, las cifras son conocidas, han visto ustedes lo que hoy es el rescate de lo que un sistema que el gobierno anterior se despidió diciendo que era el mejor del mundo. El gobierno, con este diagnóstico, lo que ha hecho es un programa que se basa en una consolidación fiscal. Vamos a bajar en 20.000 millones el déficit en una época de recesión. Les aseguro a ustedes que es un esfuerzo extraordinariamente notable. Para poner un ejemplo concreto, mi presupuesto de cooperación es el 20%, la quinta parte de la última titular socialista. Un programa de reformas estructurales, reforma laboral, reforma energética, reforma financiera, reforma educativa, reforma de emprendedores, como no tiene parangón en la historia de España, y una recuperación de confianza en el exterior, que es la labor que se me ha atribuido como titular de Exteriores. Quiere decir que en esa materia, si bien los datos económicos son todos realmente preocupantes, el cambio de modelo, y es un cambio de modelo radical, puesto que hablabas de la Unión de Centro Democrático, decía Suárez, que se nos obligaba a dar agua y cambiar las cañerías al mismo tiempo, o a dar luz y cambiar la red eléctrica al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y eso ha empezado a notarse. Las cifras de empleo son malas, son muy malas, pero si comparan ustedes 2007-2011, la primera parte de la crisis, con 2012, verán que entre 2007 y 2011 se destruyeron casi 2 millones de empleos en el sector privado, que se compensaron con una creación artificial de puestos en el sector público de casi 400.000 empleos. Este año, siendo malo, como ha sido en cifras de desempleo, se ha destruido muy poco empleo en el sector privado, más que compensado por el crecimiento de los autónomos, 65.000 en el último año, si bien ha habido que reducir efectivos en el sector público en una cifra de aproximadamente 250.000 personas. El cambio de modelo empieza a verse, lo que la economía debe hacer es crear empleos en el sector privado y no en el sector público. Esa es la buena dirección. En segundo lugar, hemos recuperado productividad. En tercer lugar, hemos recuperado la mitad de la competitividad perdida en los años anteriores, y eso se ha traducido que no solo no hemos perdido, sino que hemos incrementado nuestra cuota de mercado en el exterior. Se ha traducido en que nuestras exportaciones no solo no han caído, sino que han crecido. Y se ha manifestado en que nuestras empresas se han internacionalizado más que nunca. Hoy el 60% del beneficio de las empresas del IBEX procede del exterior, la gran mayoría de América Latina. Y somos líderes en sectores en que nadie sabe que lo somos. Decía el otro día Carlos Espinosa, ¿quién es el país que gestiona el tercio del tráfico aéreo mundial? ¿Quién es el país que tiene 2 entre las 5 escuelas de negocios más importantes del mundo? ¿Quién es el país que tiene 7 entre las 10 primeras concesionarias de autopistas del mundo? ¿Quién es el país que es líder en trasplantes en materia humana? ¿O quién es el país que está ganando los concursos, que ha ganado el concurso Meca-Medina en el tren de alta velocidad en Arabia, está a punto de ganar el de San Petersburgo, Moscú, Ekateríningrado, hemos ganado en Ouarzazate de energías renovables, decía. En definitiva, cuando a alguien se le pregunta eso, solo un 7% de los españoles sabía que la respuesta exacta era España. Solo un 7% sabía que éramos eso. Se nos conoce por la selección mundial, se nos conoce por Macarena, se nos conoce por nuestras playas, se nos conoce por otras cosas, pero no se nos conoce porque somos líderes en sectores de altísimo valor añadido, de un alto componente tecnológico que nos permite augurar un porvenir mucho mejor. Y termino recordando
Piñera, el presidente Piñera, cuando recibe al rey en la visita que hicimos para formalizar nuestro ingreso en la Alianza del Pacífico, cuando se refería a las cifras que tenemos, y creo que si las cifras que tenemos, si alguien angustia es al gobierno, decía, hay que recordar lo que decía un poeta sudamericano, que decía, la hora más oscura es la que precede al amanecer. Yo estoy seguro que estamos a punto de ver la luz al final del túnel y que muy pronto recuperaremos las posiciones que nos hicieron envidiados en el mundo, no solo con nuestra transición política, sino también por una transición económica que es la que tenemos que hacer en estos momentos. Muchas gracias. Y que Dios te oiga. Vale. Insala. Muchísimas gracias, ministro. Vamos a iniciar este breve coloquio porque sabemos que tiene una verdad agenda. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Fernando. Yo procedo del sector privado, he emprendido 2 veces en mi vida. Estoy por aquí delante. Mi nombre es Joaquín Velázquez, ya digo, he emprendido 5 veces en mi vida, 2 en España y 3 en Estados Unidos. Veo que en Estados Unidos la opinión sobre nosotros es mucho mejor que la de nosotros sobre nosotros mismos. Bueno, algo habrá que cambiar, desde luego. Después de a ellos mismos, a quien más aprecian es a los españoles, por muchos motivos. Ahora mismo ostento un cargo público en Comunidad de Madrid, represento a los emprendedores en esta comunidad, que es pionera además dentro de España y de Europa, en la creación de empresas y de autónomos. Tenemos muchas cosas que cambiar. Yo lo que quería hacer, aparte de esta pequeña reflexión, era solicitar al ministro que se cree una Dirección General de Emprendedores en el Estado y que, como creo que el emprendedor español debe salir fuera, porque es lo que necesita este país, llegar capital que está fuera, que no está aquí, que esa Dirección General de Emprendedores dependa además del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque es, digamos que el factor oportunidad es el primero que se debe barajar en estas situaciones de crisis, y el factor oportunidad indica que España empieza a ser verdaderamente un país emprendedor y que nuestro futuro emprendedor está más fuera que dentro de nuestras fronteras para llegar a esos capitales. Muchas gracias. El año que viene vamos a hacer una operación especial en Estados Unidos, aprovechando que es el 500 aniversario de Ponce de León en Florida. Muy pocos años después se fundó la primera ciudad europea en América, que fue San Agustín, y luego creamos las misiones en California. Tenemos una gran ilusión en ir a ese mercado, el mercado de Estados Unidos, en que efectivamente la opinión sobre España es muy buena, en donde hay 50 millones de personas que hablan español y cuya importancia política empieza a ser más que significativa, como se ha demostrado en estos momentos. Y haremos simultáneamente una operación también en Panamá hacia el Pacífico, porque también es el 500 aniversario de Núñez de Balboa. Mire usted, yo la verdad es que siempre me considero un hombre libre y tengo las maletas siempre prestas, pero preferiría que no me cesasen por pedir una Dirección General de Emprendedores, porque a la petición del Ministerio de Hacienda por aumento del gasto público se añadiría un enorme entusiasmo por el Ministro de Economía, Comercio y Competitividad. Es decir, no se trata de crear direcciones generales nuevas, lo que se trata es de unir sinergias. Y eso es exactamente la marca España. La marca España, porque se trata de coordinar, depende del presidente del gobierno, depende del Consejo de Política Exterior, que fue creado en la época de Aznar, pero que no se ha reunido jamás, y en donde están representados todos los ministros que tienen, todos los departamentos que tienen algo que ver con la acción exterior. Se apoya en las instituciones privadas para sus análisis, que es el Instituto Elcano, porque la marca España tiene una peculiaridad hasta ahora no ensayada en la ciencia financiera, que es que tiene presupuesto cero. Tenemos, por tanto, que crear sinergias, tenemos que poner a trabajar a todo el mundo. Yo espero que dentro de 15 días esté en el Consejo de Ministros, en la mesa, la Ley de Acción Exterior, en que regula a todos los agentes que desarrollan su acción exterior, empezando por la corona, el legislativo, el judicial, administraciones, comunidades autónomas, etcétera, en donde hay un planteamiento global de la acción exterior, que a su vez dará pie a una estrategia de seguridad, a una estrategia de política exterior a 4 años, una estrategia de política de cooperación como arma de sección exterior y también apoyo a la pequeña empresa, y una estrategia en materia cultural, que también es un arma, como he intentado decir, de primera magnitud en esa acción exterior.
No se trata de crear Dirección General de Emprendedores, eso a mi mujer le encantaría porque fue directora general de pequeña y mediana empresa en la época en que se hizo la ley de nueva empresa, pero no es el caso. Lo que se trata es de unir esfuerzos sabiendo a dónde queremos ir, sabiendo que España o se salvará por el sector exterior o no se salvará en unos momentos en que la demanda interna es importante, y que para hacer eso hay que poner en marcha todos los activos que España tiene, y créanme que son muchos. La marca España, cuando se enumeran, se empieza enumerando la corona, se habla de las Fuerzas Armadas que hacen, además de las labores de estabilidad, una labor humanitaria muy apreciada en los países donde están los cooperantes, las empresas españolas que además de crear empleo tienen responsabilidad social corporativa, educación, formación, preservación del medio ambiente, nuestros gastrónomos, que tienen fama en el mundo, nuestros deportistas, de los que no tengo que hablar, en definitiva, nuestra lengua, el Instituto Cervantes. Como no tenemos dinero, aprovecho para decir que hemos firmado con México un acuerdo por el que pondrán a nuestra disposición para la nueva conquista de los Estados Unidos toda su red consular en los Estados Unidos, que no es poca, y vamos a intentar hacer lo mismo con todo el resto de los países americanos, de compartir nuestras instalaciones fuera para hacer una labor conjunta. Pero no se trata de una dirección general, se trata de saber hacia dónde se va. Yo que soy marino, se dice que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, tener una estrategia y poner en marcha, en coordinación, toda nuestra sinergia, el ICEX, el Cervantes, el Elcano, todo lo que tenemos a nuestra disposición para crear esa imagen de ese país que se llama España. Tenemos oportunidad de 2 preguntas más, nada más, porque creo que el ministro quiere merendar pronto. Soy Javier Fernández Arribas, periodista, autónomo, emprendedor, como muchos periodistas, por desgracia, últimamente. El ministro, ¿se recupera, tiene usted la intención de seguir recuperando el peso político de España en América Latina después de la cumbre de Cádiz, un peso que se había perdido en los últimos años del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que no apareció por América Latina en casi 3 años y medio? Y habla usted de Estados Unidos, una pregunta, yo como periodista no puedo dejar de hacérsela. ¿Nos puede pasar factura a Estados Unidos o Israel por el apoyo que le hemos dado a Palestina anoche? Es obvio que intento recuperar el peso perdido en Iberoamérica y creo que algo hemos recuperado, no solo en la cumbre. Yo puedo decir que nuestras relaciones ahora, en Iberoamérica, bueno, como he intentado decir antes, o si no lo he dicho, lo especifico ahora, hay regímenes de distintos colores, en aspecto político y en aspecto económico, pero siempre he dicho, dije en primera intervención, que todos son de la familia. Entonces hay que intentar relación, y las tenemos, con todos los países, con independencia de cuál sea su color político. Incluso en aquellos con los que parece en momentos puntuales que nuestras relaciones son más difíciles, no lo son. Yo le puedo asegurar que con todos los países y en todos los temas en los que usted está pensando, estamos hablando. Segundo, en el tema de Palestina, yo he hablado con los embajadores de Israel y de Estados Unidos en Madrid, por el secretario de Estado. Los 2 embajadores en Washington y en Tel Aviv fueron a ver al gobierno y explicaron cuáles eran las razones de España. Y las razones de España en Palestina las voy a resumir. Siempre dije, a mí me hubiese gustado que no se hubiese tenido que llegar a votar en Naciones Unidas, porque eso hubiese demostrado que las negociaciones que impulsaba el cuarteto habían avanzado. Me hubiese gustado, en segundo lugar, que si no se había avanzado, como era un hecho en esas negociaciones, que en el último minuto se hubiese ofrecido a Palestina una alternativa que le hubiese permitido a Abu Mazen retirar su petición de votación, que efectivamente dividía a la comunidad internacional y defendía a la Unión Europea. Me hubiese gustado que la Unión Europea hubiese actuado con una voz única, pero eso no fue posible. Y una vez que cada país tuvo que tomar su decisión de forma individual, no consensuada, lo cual nos hubiese aliviado algún dolor de cabeza, nosotros decidimos, después de una reflexión seria y por las razones que voy a dar, apoyar la entrada de Palestina como miembro observador, es decir, el llamado Estatuto Vaticano. En primer lugar, es obvio que el proceso de negociación no había avanzado. Al no haber avanzado el proceso de negociación, el coste político para la autoridad palestina estaba siendo inmenso. Segundo, después de la, entre comillas, victoria de Hamas en Gaza frente a la ofensiva israelí, el prestigio de Abu Mazen era un prestigio que iba disminuyendo en el tiempo.
si no hubiese conseguido un triunfo político, simplemente hubiese sido sustituido por Haniyeh y por Hamas. Tercero, la última vez que yo hablé con los dirigentes de Hamas solo hice 3 preguntas. ¿Están ustedes dispuestos a reconocer al Estado de Israel? ¿Están ustedes dispuestos a renunciar al terrorismo como arma política? ¿Están ustedes dispuestos a seguir la senda de paz que se empezó en Madrid y en Oslo? Las 3 respuestas eran no. Quiero decir que el mejor interlocutor que puede tener Israel y el mejor interlocutor que pueden tener los Estados Unidos de América en este momento es Abu Mazen. Por eso el voto político de ayer le da un oxígeno que hubiese necesitado. Cuarto lugar, yo expliqué, y el voto que hizo el embajador en Naciones Unidas lo dice, como yo dije en el Congreso, que pedíamos a la autoridad palestina que no cayese en la tentación de hacer uso de su facultad de llevar a Israel a la Corte Penal Internacional, porque negociación y judicialización son fenómenos incompatibles. En segundo lugar, pedí a Israel que no cayese en la tentación de intentar ahogar financieramente a la autoridad palestina, no dándole los impuestos que recauda en su nombre. Y en tercer lugar, que tenían que parar la política de colonizaciones que se está haciendo en Cisjordania. Yo he estado allí muchas veces. En Oslo había 150.000 colonos, en el West Bank, en Cisjordania, hoy hay 500.000. Unidos todos por una red de carreteras que solo ellos pueden utilizar. Es un estado absolutamente inviable. Hay una oportunidad de negociación. Ahora, esto abre una oportunidad de negociación al equilibrar a una de las partes más débiles dentro de la autoridad palestina. Va a permitir probablemente una reanudación de las conversaciones entre las autoridades que gobiernan en el West Bank y que en Gaza. Y va a permitir, después de las elecciones de enero en Israel, una vuelta a la mesa de negociaciones. También creo que esas negociaciones solo serán posibles si hay una enorme presión de que quien ahora tiene el poder de hacerlo, que son Estados Unidos de América. Si yo fuese, que obviamente no lo soy, el presidente Obama, lo que encargaría es esta mediación a Bill Clinton, que es persona que conoce muy bien el tema y que es muy respetada por la región. Pero creo que Israel tiene una oportunidad y tiene una necesidad de negociar. He dicho anteriormente que es más que probable que Estados Unidos, cuando alcance su autoabastecimiento energético con el shale oil, pierda gran parte de su interés en Oriente Medio, y su único interés en ese momento, que sería menor, sería la defensa de Israel. Si el tema de Israel se arregla, todo el proceso de Oriente Medio, desde el conflicto sirio al conflicto iraní, etcétera, tendrían una solución infinitamente más sencilla. Esas son las razones de España. Yo he pensado en los intereses de España y no nos hemos equivocado del todo. La prueba es que en la rueda de prensa que hoy ha hecho la vicepresidenta, las preguntas sobre Palestina han sido, me parece que ninguna. Si nos hubiésemos equivocado, las preguntas al gobierno hubiesen sido absolutamente indescriptibles en número, en profundidad y en juicios certeros de quien hace la pregunta y poco certeros del que tiene que contestarla, que soy yo.